Lili, yo voy a dejar que presentes a la reina, a tu hija, a la futura Miss Universo del mundo. Preséntala, por favor. Ay, yo le quiero dar la bienvenida a, como digo siempre públicamente, mi chiquitica, que como ella dice, mami, te quedaste chiquita. Bienvenida, mi hija reina. Lina Luaces. Y qué manera de arrancar en los 50 más bellos, Lina. Lina, felicidades. Acabo de ver la foto. Esta sorpresa me encanta. Y tú sabes que esta es tu segunda familia. Sí, la estoy familia... sentimental. Ay, no lo puedo creer. Cuando me estaban haciendo el maquillaje, estábamos viendo la primera entrevista que hice aquí con los 9 añitos para el Día de las Madres. Exacto. Con mi mamá y mira, ahora me estás entrevistando otra vez. Como da vueltas la vida, ¿viste? Exacto, como la vida da vueltas, como cuando uno trabaja duro, se dedica, pone disciplina, Sí. logra cosas lindas. A ver, ¿qué? Mira esas Primero, fotos, qué bonitas están. Loren, Mira, mi amor. como siempre me enseñaste la disciplina. La disciplina. Lina Teresa, sin la disciplina no llegas ni a la esquina. Esa es la verdad. Esa es mi frase, esa es mi frase muy cubana. Lina, primero, ¿la corona pesa? Sí, sí, pero me encanta. Sí, yo no me lo quito. Sí. Ok. Y normalmente cuando se le ponen a las coronas como que a la reina se le caen, se mueve, ¿eso tiene como un secreto especial para que se quede en su lugar? Nacer como reina. Sí, nacer como reina. No, pero en serio, Marianela lo hizo bien porque no se me movió. No, y la sigues usando y no se Sí. mueve, o sea que esta está muy bien hecha, me imagino. Obvio. Lina, sabemos que esta plataforma de Miss Universo es una que ayuda a cumplir muchos sueños como chicas como tú. ¿Ya te imaginas ganando Miss Universo? Y si ganas, ¿cuál es el futuro de Lina? ¿La vamos a ver más en modelaje, como actriz o maybe como conductora, así como tu mami? Bueno, desde cuando yo era niña siempre era mi sueño ser Miss Universo. En mis proyectos de escuela siempre preguntaban, ¿qué quieres ser cuando eres más grande? Y yo siempre dije Miss Universo. No sé de dónde yo saqué eso, pero me dibujaba con la corona como... Siempre en mi corazón sabía lo que quería hacer, pero por mucho tiempo no me lancé por el miedo. Pero ya como mujer yo sé que no quería mirar para atrás y arrepentirme de no lanzarme para mis sueños por el miedo del público. O sea, que lo que más miedo te da es el público, no las chicas con las que vas a competir. Quiero tener esto claro. Bueno, no me da miedo más porque ya lo estoy haciendo. Ok. Sí, pero yo creo que también muchos me dicen que debería ser actriz porque cuando me conocen más cercana, les enseño mi personalidad y obviamente con el modelaje no puedes hablar, no puedes enseñar quién eres o tu corazón. Y también eso es lo que me encanta de este certamen porque la gente me puede conocer más como Lina Luaces y la niña que soy, que no solamente soy una cara o un cuerpo que modela ropa, también tengo un corazón y tengo una voz que puedo usar. Tu mami ha sido una pieza fundamental, no solamente en la crianza, pero sino también en este certamen tan importante. ¿Qué significa tu mami para ti en este certamen tan importante? ¿De qué manera te apoyó? ¿Qué consejo te dio? Yo creo que ella me ha dado consejos toda la vida que pude usar en este certamen. Por lo menos me di cuenta que ella siempre me enseñó que no necesito competir con otras mujeres, solamente con mí mismo. Sí. Siempre trato de hacer una mujer más mejor que fui ayer, porque yo aprendí muchísimas cosas con las mujeres que estaban en este certamen. Son mujeres fuertes, bellas. Yo nunca las vi como competencia, más como amistad que podemos aprender juntas, porque en los certámenes de belleza aprendes muchísimo si estás abierta a recibir esos consejos y ese trabajo que pones para llegar a este punto. 100%. Pero ¿quién es esta niña que tengo a mi lado? No la reconoce, Lili. A ver, yo creo que esto nadie se ha enterado o nadie lo sabe. Estábamos hablando aquí en comerciales. ¿Y cómo es eso que el traje que tiene puesto ahorita Lina es tuyo? Sí, eso lo compré en Miami. Mira la cara de, ¿what? ¿Yo? Vuelve cuando regreses a casa. Y les voy a decir que unas veces yo pongo el gordo y la flaca cuando estoy en casa y tienes mi ropa puesta. No. Vamos a hablar de eso. Cambiemos de tema, cambiemos de tema. Y las mujeres de afuera
me dicen, flaca, ridícula, eso es para tu hija, no para tu hija. ¿Sabes? Mira, aquí está con nosotros también Clarisa, que fue... Espérate, ¿y el traje que tengo puesto yo es tuyo? Lo dudo. Aquí está Clarisa con nosotros, que te ayudó muchísimo en este momento de belleza. Yo, desde que ella, de hecho, Lili ni sabía que estábamos ahí Mira cómo camina. esa tarde completo. Después le dije, flaca, estaba con Lina. Yo nunca vi ese video hasta ahora que lo acabas de... No, pero mira, yo desde que supe que Lina iba para el Miss Cuba, yo me le puse a la orden. Lina, lo que sea, aquí estoy. De verdad que ella ha logrado por su propio mérito todo lo que tiene hoy en día. Ella llegó, mira, con una pasarela increíble ese día. Lo único que trabajamos fue más a la actitud, ¿verdad? Sí. La carita de tu traje de baño. Sí, me daba pena. Me daba pena. Sí, porque a ella le daba pena, obviamente, expresar o ser un poco más, ¿sabes? Sensual. Más sensual, Como dice mi mamá. la Yo le digo chispa. sandunga, yo le digo sandunga. Claro, y cuando Lina comenzó a sonreír en la pasarela, ¿viste la diferencia de la iluminación? Y así mismo luciste en televisión, iluminada. Esta plataforma de Miss Universo Cuba para mí es importantísima en el sentido de que yo por primera vez vi a esta generación de niños que cada vez hablan menos español, Sí. porque no encuentran una razón, un propósito. Este señor, yo puedo entrar un segundo al directo, ¿te importa si entras un segundito, señor Prince? Yo le digo señor Prince porque me acaban de pasar tu teléfono y Lina te tiene como señor Prince. Rapidito. Señor Prince. Señor Prince. Porque él... Bienvenido. Te quiero Él no tiene- presentar porque tú estás a cargo de... Hay que acercarse un poquito a él, tiene Lili, porque no tiene sí, tú te micrófono. acercas. A ver, esta es una plataforma que para los niños no tienen que ser necesariamente cubanos, o sea, son niñas en el exilio. Hace 52 años que Cuba no iba a un Miss Universo. El año pasado va por primera vez. Correcto. Marianela Y a mí me Ancheta. encanta que esta generación que está perdiendo el español, que la tengas ahí con un propósito. Bueno, tú sabes que esa lección me la enseñó Lina Loaces y la aprendí este año. Definitivamente es una plataforma que tiene que recordar que el hecho que hayas nacido fuera de la isla no es un indicativo que te tiene que privar a no poder representar tu isla. Y sobre todo recordar que el español son nuestras raíces y creo que ella es un vivo ejemplo de eso. Eso lo aprendí este año y definitivamente se lo debo a ella porque la plataforma es para eso. Y te lo quiero agradecer. Y la regla no fue creada por mí, la regla fue creada por Miss Universo, yo simplemente la recalqué. Ok, y quiero que digas, ¿soy una mamá metida o me he portado bien? No lo intentes. No lo intentes. Ok, lo tenemos claro. Gracias. Ay, Dios. Felicidades. Tienes una reina de lujo, Prince. Muchas de gracias. verdad que Li- sí. Ok, Lina, ¿qué viene ahora? O sea, sorry que no tienes micrófono y te entrego. ¿Qué tienes ahora? Mucha preparación. Yo siempre digo que nací lista, pero eso no... aplica. Sí, no, aplica, pero nací lista y sé que eso viene con preparación. Necesito tomar pasos firmes para llegar a Tailandia como la mejor versión de mí. Yo sé que hay mucho trabajo y mucho que aprender, pero me encanta aprender. Yo no llegué aquí creyendo que estoy perfecta y esto va a ser fácil. Yo sé que va... ¿Has llorado mucho? Sí, pero eso es necesario también, porque... Tuvo hasta una lesión, perdón que te interrumpa. Tuvo Sí. hasta una lesión, ¿no? ¿Cuál fue la lesión? Sí, yo no sé qué pasó, yo no sé cómo pasó, pero me lastimé la espalda la semana antes del certamen y eso me frustró muchísimo porque esa es la semana que necesitas obviamente estar dándole todo, que estaba dándole todo por 8 semanas, pero esa última semana quería darle mucho más y tuve que estar Hacer en reposo. Por la semana entera me tuvieron que inyectar, me dieron medicinas muy fuertes que también eso me frustró muchísimo porque sentía que no estaba presente muchas veces y tuve que empujar porque esa era el último test. Lina, yo te escucho el español y no te conozco, de verdad que sí. Les juro que estoy aquí, yo no conozco a mi hija. Porque en la casa hablan en ¿Cuántas inglés. horas? Claro, yo siempre le hablo en español y me contesta en inglés y yo, ay, Dios mío. ¿Cuántas horas de español? O sea, ¿cómo se logra? De verdad, yo tengo niñas allá afuera que quieren Sí. estar en concursos de belleza. 24 horas al día. Cuando yo me No sé. despertaba contigo, no te entiendo, perdóname que no hablo inglés. Con mis amigas, lamentablemente, muchas de ellas no hablan en inglés y yo les dije, No hablan en español. no hablan en español y yo les dije,
perdóname, pero por estos 2 meses necesito estar un poquito alejada porque solamente puedo andar con gente que me pueden hablar en español, ayudarme, corregirme cuando a lo mejor no digo una palabra correcta. Y aquí estoy para decir que... Parece que hay que ir a comerciales. Vamos, sí, que lance ella, que lance ella. Envíalo tú. Que ella tenía razón, porque siempre me decía que me iba a arrepentir de no hablar español en la casa. Ya volvemos. De verdad que gracias, mi amor. Por tanto, quiero que lleves esa corona. ¿Cuál es la palabra clave? Humildad. Humildad siempre. Humildad siempre. Humildad siempre. Carlitos, hay esperanza de que crezcas. No, eso mismo le iba a decir cuando ella estaba diciendo que creció aquí en el estudio. Y dije, wow, finalmente alguien creció. Alguien creció aquí. Mira que ya está Ella creció por mí y por ella. Felicidades, Lina, darlo todo ahora, preparar. Enhorabuena. Nos vemos en Callao. Lina,